Bueno, una clase resumen rápida, muy rápida, sobre lo más interesante e importante del tema de muestreo. Aquí en el libro interactivo que estamos siguiendo durante todo el curso aparece una breve introducción de lo que viene a ser la gran diferencia entre la estadística descriptiva, que es lo que hacíais el año pasado, calcular medias, desviaciones típicas, medianas, etcétera, de un conjunto de datos, y la estadística inferencial o la inferencia estadística, que es la estadística que se dedica a, inferir resultados de una población cuando tenemos los datos de una muestra. Esa básicamente es la idea principal de la estadística inferencial. Algunos conceptos, pues el concepto de parámetro, que es cualquier valor representativo de una población global, y su paralelo estadístico, que es lo mismo que el parámetro pero referido a una muestra. Es decir, en una población yo puedo calcular la media, la varianza, la proporción, lo que nos dé la gana, y en una muestra, en una parte de esa población, pues lo mismo, se puede estudiar la media, esta desviación típica, varianza, etcétera, pero estos, entre comillas, parámetros los denominamos genéricamente estadísticos. La forma en que hay que escoger las muestras de una población para que lo que yo obtenga de esas muestras pueda, representar lo más fiablemente posible a los valores de la población, resumiendo todo, mucho, repito, el muestreo debe ser aleatorio. Aquí tenéis en este Apple, en esta pizarra, cómo se escoge aleatoriamente una muestra de una población global. Se puede escoger lo que nos dé la gana, y luego se hace referencia a diversos tipos de muestreo aleatorio: el aleatorio simple, el por sorteo, el sistemático, que es el que se realiza, por ejemplo, en los controles de las carreteras; el muestreo estratificado, cuando la población está claramente o en la población se ven claramente unas determinadas características, a las que se llama estratos, y se trata o se intenta que la muestra también conserve las mismas proporciones de esos estratos. Aquí tenéis un Apple también, en los que se muestra una buena elección de muestra dependiendo del número que yo quiera elegir, 300, 400, etcétera. Hay que elegir de acuerdo a los porcentajes que representen los distintos estratos, en este caso 3, bachillerato, segundo ciclo, primer ciclo. Aquí se puede practicar también como queráis. Habla también del muestreo aleatorio por conglomerados. Esto, como no lo van a preguntar en selectividad, lo vamos a pasar. Los tipos de muestreo no aleatorios. Y ahora viene lo realmente importante, es decir, yo voy a estudiar cosas referidas a una población basándome en valores, en estadísticos calculados en una muestra, y antes de eso hay que ver teóricamente ¿qué ocurre con esos valores muestrales? Como nos vamos a dedicar solamente a la proporción y a la media muestral, aquí hay un epígrafe dedicado a cómo se distribuyen las proporciones muestrales en una población. Es decir, cuando yo tengo una población con unas características, hablo solamente de una proporción, por ejemplo, gente favorable a un determinado, partido político. Cuando se conoce ese dato en una población, cuando yo voy extrayendo muestras de tamaño n, evidentemente si estudio las proporciones, esas proporciones no van a ser exactamente iguales que la proporción poblacional p, pero la idea intuitiva que tenemos es que, aunque no sean iguales, sí deben parecerse mucho. Globalmente deben parecerse mucho. Pues cuando yo estudio muestras de tamaño n en una población donde
repito, conozco la proporción poblacional, estas P1, P2, P3, estas proporciones muestrales no salen así porque así, sino que se distribuyen también como si fueran una variable aleatoria. Y resulta que esa variable aleatoria, la media de o esperanza matemática de esa variable coincide con la proporción poblacional y la desviación típica coincide con la raíz de P, proporción poblacional, por 1 menos P partido por N. Y además, esa distribución de las proporciones muestrales, cuando la N es suficientemente grande, ya veremos qué significado tiene eso, se distribuye así, como una distribución normal de media P y desviación típica P por 1 menos P partido por N, raíz de todo eso. Es decir, que las proporciones, o sea, si yo tengo una población y en esa población conozco P, que es una proporción poblacional, gente favorable a un partido político, a un alcalde, a un equipo de fútbol o lo que sea, si yo de esa población extraigo muestras de tamaño N, esas muestras o en esas muestras aparecen estas P1, P2, P3, etcétera, proporciones muestrales, que como variable aleatoria que son, tiene como característica que la media de esas proporciones muestrales coincide con la proporción poblacional y la desviación típica coincide con la raíz cuadrada de P por 1 menos P partido por N. Y que en las condiciones ideales para N suficientemente grande, esas proporciones muestrales de tamaño N, podemos llamarla así, P con gorro N, sigue una normal de media P y desviación típica P por 1 menos P partido por N. Cuando N sea suficientemente grande. Suficientemente grande en realidad es cuando se cumplan las condiciones del teorema de Moivre o cuando N sea mayor o igual que 30, como veremos después. Bueno, pues lo mismo que hemos visto para las proporciones, este modelo teórico de que las proporciones muestrales siguen esta ley normal de media P y desviación típica P por 1 menos P partido por N, la raíz está pilla abajo también. Se puede hablar de que la proporción, cuando conocemos la media poblacional, vamos a suponer que mu es la media poblacional, si extraemos también muestras de tamaño N, entonces ocurrirá que esas muestras de tamaño N, en cada muestra va a haber una media. Voy a poner así, X media 1, 2, 3, etcétera. Y esas medias muestrales también son valores que la intuición me dicen que van a estar muy cerca de mu, que no van a ser exactamente la misma media poblacional, pero lo mismo que antes, esto como variable aleatoria sigue unas determinadas condiciones que permiten asegurar que la media de todas esas medias, la media de las medias muestrales de tamaño N, coincide con la media poblacional. Y la desviación típica de esas muestras de tamaño N, cuando se conoce la media y la desviación típica poblacional, llamémosla mu, esta es la desviación típica poblacional, la desviación típica de todas estas medias muestrales de tamaño N coincide con la de la población partido por raíz de N. Y que también cuando N es suficientemente grande,
esas medias muestrales siguen una distribución normal de media, la de la población mu, y desviación típica sigma partido raíz de n. N suficientemente grande en este contexto significa, si la población de partida es normal, entonces n puede ser lo que nos dé la gana. Y si no es normal la de partida, nadie nos asegura que la distribución de partida es normal, entonces con que n sea mayor o igual que 30 es suficiente. Estos son los dos resultados más importantes de todo lo que es la teoría de muestreo, Esto viene aquí, fijaros en este Apple, tenemos las proporciones muestrales, aquí la muestra de tamaño 40, fijaros la distribución normal aquí y la distribución de las de las proporciones muestrales, que sigue P por 1 menos P partido por N. Bueno, pues podéis cambiar la N, la P, el tamaño de la muestra también. Vamos a quitar aquí 29, veis como a medida que el tamaño de la muestra, la n va siendo más pequeña, en este caso aquí lo he llamado m, este número, pues por ejemplo, cuando m es más pequeña es más grande y se ensancha lo que es la distribución esta normal. Lo mismo ocurre, aquí veis las medias muestrales, cuando se conoce la media de la población y la desviación típica. Las medias muestrales siguen una distribución cuya media es la de la población y la desviación típica sigma partido raíz de n. Aquí todo esto, el resultado genérico anterior se conoce como el nombre del teorema central del límite, que aquí se especifica otra vez. Y aquí en estos Apple, bueno, para ver cómo la teoría y la práctica pues parecen ser verdad. Así, aquí si el tamaño de la muestra es 30, vamos a poner particiones un poco más grandes. Por ejemplo aquí. Esta es la evolución de la población, podéis ver el polígono de frecuencia, y cuando se extraen las muestras de tamaño 30 en este caso, con la misma partición, esta población, esto se parece cada vez más a una distribución, la típica campana de Gauss, con las características de que la media es la misma que la de la población, aquí, la desviación típica sigma, la de la población, partido raíz de n, o sea, más pequeña que esta de aquí, más estrecha, ¿veis? El montón este es más estrecho que este. Incluso para el caso de una distribución uniforme, que veis que esto no se parece en nada a la distribución normal, si hacemos más rectangulito, una partición un poco más grande, aquí esto sigue sin parecerse a la normal, pero cuando el tamaño de la población es 30 o más, la distribución de las medias muestrales de tamaño n, aquí veis, se parece ya a la distribución normal, la típica campana de Gauss. Bueno, pues eso es básicamente la teoría que necesitamos para los ejercicios de muestreo.